Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenidos a este nuevo miércoles de Modelo Político, miércoles 2 de septiembre, minutito después de las 9 de la noche, programa imperdible. Vamos a hablar, como no puede ser de otra manera, situación sanitaria de la provincia, situación sanitaria de los trabajadores de la salud que son protagonistas, no solo por cuidarnos, sino porque también ahora se convierten en pacientes en recuperación. No solamente en el resto del país, sino también aquí. Llegó el virus y también ha afectado a aquellos que están destinados y formados para cuidarnos, para sanarnos. Y también vamos a hablar del efecto en la psiquis, en lo emocional, en la cabeza, en las costumbres de la gente con la pandemia, la cuarentena, las restricciones, que la fase tal. Todo esto lo vamos a hablar en el programa que no te podés perder a partir de este momento. Y rápidamente, para aprovechar todo el tiempo, ya lo tengo aquí conectado, al cual agradecemos enormemente. Para todos los trabajadores de la salud es el horario de descanso, pero está con nosotros el doctor Carlos Belletini. Nuevamente lo invitamos al doctor vía virtual. Primero, Carlos, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, Orlando. Buenas noches a tu teleaudiencia. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad, nosotros estamos bien, pero estamos preocupados porque, como decía, no sé si escuchaste, Carlos, los formados para cuidarnos, para sanarnos, para contenernos, hoy son pacientes como tantos otros. ¿Por qué, Carlos? Sí, realmente el virus está llegando a la provincia y de la forma menos esperada porque uno a lo mejor estábamos esperando que hubiese 20 o 30 infectados de COVID en los hospitales de pacientes y no en el personal de salud como sucedió en este caso en el hospital de Tilizarao. Realmente esto nos preocupa y bueno, pero ya está. No sabemos cuál fue la causa, por qué se infectó tanta cantidad de gente en un solo hospital, que es un hospital, digamos, pequeño, pero bueno, después uno empieza a atar cabos y ve que a lo mejor uno de los hijos del señor mayor que estaba con COVID positivo trabaja en el hospital y es ahí que a lo mejor empezó el contagio, porque se ha contagiado no solamente los que estuvieron en contacto con pacientes, sino que o mucamas o cocineras, bioquímicas, psicólogas, o sea, es mucho el personal para el tamaño que tiene ese hospital. Lo único que a lo mejor no nos gusta es que el gobernador del comité de crisis esté diciendo que se debió a que estaban tomando mate. Eso realmente no estamos de acuerdo. Vos sabés muy bien que cuando se infectó el médico terapista en San Luis, el gobernador salió a decir que era por negligencia extrema y salimos a contradecirlo. Realmente no le hacemos bien a nadie echándole la culpa al personal de salud que en este caso estaba trabajando, seguramente. Así que esperemos que se recuperen pronto. Toda la solidaridad nuestra de la Comisión Directiva PTS para apoyarlos al personal que está, en este caso, internado en el hospital de Tilizarao. Y bueno, esperemos que se recuperen pronto porque lo vamos a necesitar seguramente. Carlos, ¿qué número maneja PTS o los profesionales médicos de colegas tuyos que hoy están como casos positivos en la provincia? No, no sospechosos, positivos. Mira, yo creo que hay alrededor de 24, 26 pacientes, porque sabemos que dio positivo un médico en la parte privada en Merlo, pero también sabemos que se ha hisopado a la esposa, que también es médica, que trabaja en un hospital del norte de la provincia, y se han hisopado otro personal de salud también que están esperando los resultados. Está bien. Así que realmente lo que sucede en el norte de la provincia hay que prestarle atención como te dije recién, esperemos principalmente que se recuperen todos bien y que puedan volver a su lugar de trabajo, porque esto hace que se tenga que derivar gente a trabajar a lo mejor de hospitales de Quines o de hospitales de otro sector a Tilizarao por la falta de personal debido a que se ha infectado el personal de Tilizarao. Está bien. Este posible caso cero, caso índice en el hospital de Tilizarao, que podría ser el hijo de esta persona mayor. El contagio de los profesionales médicos tiene que ver con la cantidad de pacientes que tuvieron que atender, la falta de implementos de seguridad sanitaria con lo que contaban. No, eso yo no te lo puedo aseverar. Son suposiciones nuestras y pensando cómo puede haberse infectado tanta gente.
Sinceramente, yo creo que nadie sabe bien por qué se contaminó tanta gente en un solo hospital y, como te dije recién, un hospital pequeño. Lo que sí, los equipos de protección personal, vos sabemos bien que la doctora Porte, que es la secretaria adjunta de nuestro gremio, estuvo ayer dialogando un largo rato, unos 45 minutos, con la jefa de recursos humanos, pidiéndole equipos de protección personal de calidad, porque sabíamos que había gente que se estaba quejando de que no era de buena calidad el equipo de protección personal, como pueden ser los barbijos u otro implemento del equipo. La doctora Marín dijo que iba a transmitir esta inquietud al comité de crisis y esperemos que se resuelvan los problemas de estos equipos lo antes posible. Bien. Lo que le queremos pedir al comité de crisis es que se olvide de que esto es política. Nosotros acá estoy hablando yo, pero puede ser la doctora Porter o la doctora Trifiro que esté hablando, pero esto no es política. Acá APTS quiere trabajar en conjunto con el gobierno para ver cómo salimos de esto todos juntos, que lo que la población está esperando. A nosotros no nos gusta decir que se nos enfermaron 26 personas en un hospital. Realmente nos alarma porque es la gente que tiene que estar cuidando a los pacientes. Entonces, no nos podemos dar el lujo de desproteger al personal que trabaja en un hospital, y estoy hablando no solamente de los médicos, estoy hablando de el policía que está cuidando la entrada, al personal de seguridad comunitaria, a la mucama, a todo el personal que trabaja en un hospital, porque son todos importantes y no nos podemos dar el lujo de que se infecte tanta gente en un hospital. Entonces, sí, te Sí, escucho. Carlos, recién hablabas del caso de Merlo, estamos hablando del doctor Sergio Allende, que ha dado positivo, es un médico que trabaja en la faz privada, y él en declaraciones de hoy dice que él no ha excedido ningún límite, que todavía no entiende cómo ha dado positivo. ¿Tienen más información del caso del doctor Allende en Merlo? No. Yo lo que sé es que la esposa creo que trabaja, también es médica y trabaja en un hospital del norte de la provincia, y yo creo que ya se hizo el hisopado y se está esperando el resultado. Pero realmente no podemos culpar a nadie por cómo se ha infectado ese doctor. Se puede haber infectado, no sé, yendo a la verdulería o al supermercado y no precisamente en su clínica o en su lugar de trabajo. Esto es así, lamentablemente, hay que cuidarse al extremo. Lo que estamos pidiendo desde APTS es que los colegas o todos los que trabajan en los distintos hospitales se cuiden, por favor, al extremo. Si le hace falta equipo de protección personal, nos hacen llegar el reclamo, por supuesto que al director o a nosotros, para que nosotros le reclamemos al ministerio equipo de protección personal, porque eso es lo que lo va a cuidar. Bien, Así que, por favor, a todos le pedimos ese favor, tengan aguante, porque sabemos que a lo mejor no están trabajando en las mejores condiciones, sabemos que el sueldo a lo mejor no es el apropiado, o el lugar de trabajo no tiene las mejores condiciones, pero pedimos ese favor, este esfuerzo, porque realmente esto recién está empezando. bien, Carlos, y te quiero preguntar, ya que hemos ahondado en todo el recorrido por el interior con los casos positivos, incluido el personal de salud. Todo este tiempo que ganó en la provincia en la preparación para este momento, no sé si con la cantidad de casos o no, ¿está preparado hoy el sistema sanitario de San Luis para afrontar la cantidad de casos que se conocen en las últimas horas? Ahora el sistema no ha colapsado, ni está por colapsar en los próximos días. Lo que APTS está pidiendo y diciéndole al comité de crisis, que nombre personal ya. ¿Por qué? Porque uno puede esperar a que se te sature una terapia intensiva y abrir más respiradores, habilitar más respiradores sin el personal. La gente tiene que saber que el respirador necesita de enfermeros capacitados, de médicos capacitados, y eso no lo formás de un día para el otro. Entonces, por ejemplo, yo estuve de guardia, hablaba con la médica de terapia intensiva del hospital de Villa Mercedes. Me dice, tengo 6 respiradores ahora funcionando, puedo estirar a 11, pero para habilitar los 11 necesito enfermeros, necesito kinesiólogos. Entonces no podemos esperar a que se nos saturen los 6 respiradores para decir nombro enfermero o kinesiólogo para llegar a habilitar los 11 que tengo en terapia de Villa Mercedes, por dar un ejemplo. Eso es lo que estamos pidiendo desde PTS, a una carta a la ministra, que yo creo que salió hoy o ayer, pidiendo el nombramiento de gente urgente.
La doctora Marín nos dijo que tenía carpetas, currículum de personal para ir nombrando. Ese personal hay que ver si está capacitado y hay que ponerlo a trabajar ya en el servicio que va a ser necesario. Porque como te dije recién, un enfermero que no esté bien capacitado se puede contaminar él, puede contaminar a sus compañeros de trabajo. Esto es así, entonces se tiene que acostumbrar al servicio, a ver dónde está la jeringa, dónde están los perfumes, dónde se trabaja, en qué condiciones trabaja cada servicio. Bien, te quiero Porque hacer una... eso lleva un tiempo de adiestramiento. Y eso es lo que le estamos diciendo a la doctora Marín y al comité de crisis. Carlos, la Sí, Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha emitido un comunicado, tiene filial en San Luis, representación oficial en San Luis, y ha dicho que ha puesto en alerta al sistema de terapia intensiva por el peligro de colapso. Con lo que acabas de contar, más lo que dijo el SATI hoy, digo, en nuestro sistema, en la terapia intensiva, ¿en qué porcentaje conocen ustedes que está ocupado por pacientes COVID? Y si estamos cerca del colapso, como lo dijiste recién. no estamos cerca del colapso. Nosotros no queremos alarmar hoy a la gente. Lo que estamos diciendo es que, como se dice habitualmente, abrir el paraguas antes que llueva. Como te dije recién, ayer en terapia intensiva de Villa Mercedes había 3 camas ocupadas, de las cuales había a lo mejor algún accidentado, algún postquirúrgico, y no había ningún COVID internado en terapia intensiva de Villa Mercedes. Pero esto vos sabés que es muy dinámico y de un día para el otro o en 10 días se te llena una terapia, como ha sucedido en provincias como Jujuy o Río Negro. Entonces, no queremos llegar a ese extremo de que se colapse la terapia o que no puedas usar la cantidad de respiradores que tenés en una terapia por falta de personal, como te dije recién. Si la médica terapista me dice, para habilitar los 11 respiradores yo necesito tantos enfermeros, tantos kinesiólogos, pues nómbrenlos ahora, no cuando estemos llenos y ocupados todos los respiradores de la terapia. Bien, Entonces, eso es lo que estamos tratando de que el comité de crisis nos entienda, y te lo repito, esto no es política, esto es tratar de trabajar juntos en esto, porque realmente esta pandemia a nadie le gusta, a ningún gobierno, ni a nosotros. Así como nosotros pedimos colaboración de nuestros colegas para que no saquen certificados médicos, por favor, sabemos que tienen miedo, sabemos en las condiciones que se está trabajando, pero no podemos estar sacando certificados médicos por un dolor de dedo, porque ese certificado significa recargar a otro compañero, a otro colega. Entonces, por favor, les pedimos moderación con los certificados médicos. ayer Y te le escuché. pedimos sí, Sí, y ayer te te escuchamos, escucho. Carlos, cuando te solidarizabas con todos aquellos agentes de salud infectados, internados, y hay una parte donde vos le pedías al gobierno aminorar o ser más benévolo en una sanción. Profesionales médicos, algunos, que animaron una fiesta, una despedida o algún cumpleaños en el sur provincial. ¿Hay responsabilidad de ese personal médico? Ya, está bien, o sea, todos sabemos que estamos en pandemia, todos sabemos que no se pueden hacer reuniones de más de 10 personas. Pongámonos un poco en lugar del otro. El sistema de salud hace 6 meses que está trabajando sin ningún tipo de licencia. Esta gente tenía una despedida, yo creo que era una despedida soltera. Está bien, se filtró ese video, se viralizó ese video. Realmente la gente cree que necesita un tipo de sanción. Lo que pedimos es que no se deje esa gente sin trabajo, porque hoy lo vamos a necesitar, mañana lo vamos a necesitar. A lo mejor hoy vos te das el lujo de despedir a un enfermero, como vos te recordás hace meses, Está bien. despidieron a un enfermero del CEMPRO capacitado, bien formado, y hoy está fuera del sistema. Y hoy estamos pidiendo que se nombre enfermero. Está bien, pero Entonces no... la infracción de irregularidad Sí. existió, Carlos, ¿no? Existió. El video se ¿Cómo? vio, la El video irregularidad existió. existió. Digo, la sanción son 10 días de suspensión, creo, ¿no? ¿10 días de suspensión? Sí. 10 días. Ustedes están Sí. pidiendo, Por ahora, en este momento de por carencia de ahora. recursos, achicame la sanción, porque estamos necesitando a esa persona. Por supuesto, por supuesto. Sabemos que esa sanción ya a algunos le ha llegado de 10 días de suspensión. Ellos saben que a lo mejor estuvieron en falta y no van a tener ningún problema a aceptar, yo creo, esa sanción.
Lo que pedimos es que no se deje sin trabajo a nadie en pandemia y más si trabaja en un hospital. Bien, Eso es lo que estamos otro caso, haciendo y esperemos que bien. suceda. Y otro caso Sí, más es el hospital de Luján. Con esto cierro, Carlos, agradeciéndote, porque el hospital de Luján sí. te está atendiendo como horario comercial, de 8 a 20. Dice la información que un personal del área de bioquímica viajó hace algunos días atrás a la zona de Tilizarao, La Toma y Merlo, regresó y se autoaisló junto con la obstetra que compartirían el lugar de residencia. Hoy estarían aisladas en el primer piso de Luján y allí no se puede atender nada después de las 8 de la noche. ¿Están al tanto del tema? No, sinceramente yo no, porque hablé hoy con la doctora Porter y me dijo, bueno, sinceramente me nombró varios hospitales, varios hisopados que se hicieron en personal de salud, pero no recuerdo qué me dijo precisamente del hospital de Luján. Está bien, está bien. Pero acá no, como te dije, no empecemos a buscar culpables o decir que fue por mate o que fue por una fiesta. Veamos cómo salimos de esta lo mejor posible. Nosotros, todo el personal de salud, y te estoy diciendo desde el policía que cuida hasta el mejor médico que tenga el hospital, está dispuesto a trabajar. Le pedimos a los directores de los distintos hospitales de la provincia que vean cómo hablan con sus servicios, cómo hablan con los jefes de servicio, para que ellos se distribuyan la tarea, distribuyan el horario. Yo te doy un ejemplo, yo trabajo en un servicio donde somos a lo mejor 16 o 17 médicos, sabemos que los mayores de 60 años no pueden estar en el hospital, sabemos que hay gente que ya hace varios años que hace guardia de 24 horas, esa gente nosotros le decimos vos no hagas guardia, la hacemos nosotros. Entonces los directores tienen que empezar a charlar con los distintos jefes de servicio para que ellos organicen el horario, porque si se juntan todo un servicio a la mañana y se contamina todo el servicio, tenés que cerrar ese servicio. Si nosotros vamos 15 o 16 al servicio de tocoginecología del Policlínico Villa Mercedes y nos contaminamos todo, tenemos que cerrar el materno. Entonces nos distribuimos los días, los horarios, por si hay algún infectado, no se contamine el otro compañero. Perfecto. Entonces le pedimos a los directores y a los jefes de servicio que se organicen de esa manera, y es lo que también charló la doctora Porter ayer con la doctora Marín. Carlos, muchísimas gracias. Saludos, aprovechamos para saludar a todo el personal médico en Villa Mercedes. Que tengan con suerte y Bueno, cuidarse. muchas gracias y que se mejoren los colegas de Tilizarao. Un abrazo. Listo, listo. El doctor Carlos Belletini, integrante de la Asociación de Profesionales Técnicos de la Salud, para no perder el hilo de lo que venimos conversando. Aquí tenemos en otra parte más invitados que vamos a hablar sobre este tema. El doctor Marcelo Riera. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Orlando? Un gusto tenerlo, ¿eh? Igualmente, gracias. Gracias. Ex ministro de Salud de la provincia, profesional médico. Con él vamos han escuchado casi completamente la nota del doctor Carlos Belletini para saber si es cierto o no. Y está Rodolfo Policí Flores. ¿Lo dije bien? Sí. Buenas noches. Gracias por acercarte a charlar un ratito con nosotros. Psicólogo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estábamos el 19 de marzo? ¿Cómo lo afrontamos el 20? ¿Y cómo estamos hoy en un 2 de septiembre con todo lo que ha pasado? Marcelo, lo escuchaste a Belletini, dijo no queremos política. ¿Es cierto la postura que tienen los profesionales técnicos de la salud sobre la situación sanitaria provincial? Sí, escuché atentamente. Considero que en lo que respecta a la opinión de mi colega, es un momento donde no es necesario politizar. Entiendo que estamos atravesando un escenario complejo porque el brote del AMBA se ha trasladado ahora al interior del país y los números lo están demostrando así. La situación, te digo, Orlando, conociendo la matriz de funcionamiento de los distintos sistemas sanitarios de la Argentina, es compleja hoy en día. Esto era inevitable. La burbuja sanitaria técnicamente no existe. Hay un modelo comparativo práctico que uno lo puede llevar al plantel de Boca, como un ejemplo, donde se hacen testeos cada 48 horas y sin embargo tuvieron que desactivar una situación. Esto te está demostrando la vulnerabilidad, no solo que tiene frente a un enemigo que no vemos, que es invisible, sino creo la responsabilidad que todos los actores tenemos, entre los cuales ustedes están incluidos y cumplen un rol muy importante en el marco de la comunicación, sino que quisiera tener el momento de plantearte la necesidad
en conjetura de lo que en aquel 2016 me tocó llevar a cabo a mí, entiendo que el Consejo Provincial de Salud, que oportunamente funcionó y muy bien con los gremios, con las instituciones universitarias, con las obras sociales, con las distintas clínicas y sanatorios y con el sistema público provincial, deberían tener un espacio de participación en el proceso decisorio acompañando al Comité de Crisis y al Gobierno de la provincia. O sea, todo lo que trabaja en pos de mejorar la salud, aquel famoso consejo, hoy no tiene lugar en el Comité de Crisis. Nunca fue consultado, no se lo tiene en cuenta, no hace falta para el Comité de Crisis la opinión de los profesionales, a pesar que está con una titular del Comité de Crisis, que es una colega tuya, Marcelo, sí. Pero no alcanza, ¿no? Yo creo que son momentos de consenso. Bien. Me parece que el momento participativo es lo que brinda una opinión más hegemónica, las miradas son distintas, y reitero, creo que la palabra del consenso, en el marco de los disensos de opiniones que naturalmente existen en el ámbito sanitario, porque que yo venga y plantee una modificación de fase o no, o una situación que esté directamente vinculada o no a si hay que volver o no a un determinado escenario, si hay que tomar distintas medidas que no se han tomado, creo que eso es lo que se tiene que discutir hoy desde el punto de vista técnico, con un modelo un poco más abierto, participativo, porque la capacidad de respuesta tarde o temprano, vos tenés que ponerla en juego. Entonces, ¿qué planteo en esto, Orlando? Uno puede parecerse a La Pampa, como un ejemplo, que controló el brote rápidamente, o a San Juan, que después de una semana logró encontrar el caso por el cual se filtró la situación que tuvieron en Caucete, o si no tomás medidas en el corto plazo, te comenzás a parecer a otras provincias un poco más complejas, como Jujuy, por ejemplo, con una situación de Salta. San Juan, con 4 casos en Caucete, volvió a fase 1. Son distintos los criterios del gobernador Uñac y del gobernador Rodríguez Sá. No, yo creo que ahí la situación, te lo voy a plantear muy sencillo. Cuando vos tenés el caso índice, es decir, vos sabés quién es el que trajo el virus, de ahí entrelazás todo y la situación es sencilla, porque vos tenés los contactos estrechos. Pero cuando vos no sabés cómo se te contagió la persona que lo tenés identificado como índice, no sabés a dónde se contagió, y ese no viajó, no vino, no sabés qué pasó. Si vos perdés el horizonte, y ahí te tenés que retrotraer obligatoriamente, porque tenés que evaluar dónde se contagió, de qué manera, y lo que tenés que poner en la balanza es si tenés virus circulando o no. Bien, déjame entrar en el terreno del análisis de cómo hemos reaccionado, Rodolfo. ¿Te acordás lo que pasaba el 18 de marzo? No. Sí, era claro. normal casi todo, ¿no? Sí, sabíamos, pero... Sí, de todas maneras uno venía alarmándose por lo que había pasado en China y por lo que estaba pasando en Europa. Sí. Era previsible, especialmente por los vínculos que nosotros históricos que tenemos especialmente con España y con Italia, era previsible que viniera el virus para acá. Y llegó el virus porque Argentina es donde está la comunidad italiana más grande fuera de Italia, más grande en el mundo fuera de Italia. No es Estados Unidos, sino es Argentina. Entonces era previsible. De todas maneras, uno venía esperando esquivar el penal, digamos, esperando que no nos pasara. Recuerdo incluso que el ministro Ginés dijo que iba a tardar en llegar. Lo cierto es que llegó. Ahora, en ciertos ámbitos, y yo estaba hablando y he seguido hablando con muchos colegas que siempre venimos intentando hacer lecturas de la realidad, que a veces acertamos, muchas veces que no. Un amigo mío, que es un psicoanalista de Buenos Aires, me dijo que él en enero había leído La Peste, ¿ok? Y que a partir de la lectura de La Peste, que es un clásico de la literatura, él se había ido preparando a los pacientes y él mismo se había ido preparando, pensando que esto iba a ser complejo, ¿ok? No obstante, hay un dato que yo no quiero que se me vaya a escapar y me parece importante comentarlo porque estamos en un momento de una inmensa incertidumbre, enorme incertidumbre que las personas, las sociedades estamos con incertidumbre, ¿no? Ya no es una cuestión individual, sino una cuestión social. El mundo no sabe cómo va a resolver esto hasta que no aparezcan
vacunas efectivas y hasta que estas vacunas sean efectivas, ¿no? Pero hay un tema que me parece importante. Yo me puse a buscar datos. Se cumplen 9 meses desde que se desató, o sea, ayer se cumplieron 9 meses desde que apareció el primer caso en China. En 9 meses han muerto 860.000 personas. ¿Es lamentable? Por supuesto que es lamentable. Pero si lo comparamos con otra pandemia, como fue la gripe española 100 años atrás, la gripe española en 18 meses mató 50 millones de personas. Es decir, estamos mucho más avanzados que hace 100 años atrás. Por otra parte, estamos mucho más avanzados porque no ha habido en la historia de la medicina tantos laboratorios, grupos de investigación, etcétera, abordados a la búsqueda de la vacuna y de la solución de esto. Eso sí es un dato alentador. Pero por supuesto, digamos, yo creo que esto termina generándonos sorpresa, pero lo que nos genera más que sorpresa es incertidumbre. Está bien. ¿Cómo hemos reaccionado ante la pandemia? Palabra que escuchábamos en la escuela, pero que nunca se aplicó en la vida de todos, de todos. ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Y qué vamos a hacer después de la pandemia? Mira, Orlando, yo te comento algo que es una cuestión muy personal. Siempre que yo veía noticias, suelo estar informado de lo que pasa en el mundo, siempre sentía que San Luis era un lugar seguro. Digamos, acá no teníamos tifones, no había maremotos, terremotos, qué sé yo. Digamos, catástrofes naturales que podían afectarnos. Y de golpe llegó esto y nos rompió una certidumbre, particularmente me la rompió a mí, a esa certidumbre. Esto lo vive la gente de diferente manera y la forma de vivirlo tiene que ver con ciertas estructuras psíquicas que de alguna u otra manera, primero, puedan darle lugar a la incertidumbre, que en sí es algo muy complejo, porque vivir en la incertidumbre es muy complejo. Seguro. ¿No? Entonces uno va observando que la gente que puede tolerar el dolor psíquico que genera esta incertidumbre, que es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo se va a solucionar, no podemos planificar. ¿Ok? La gente que tiene un poco más de tolerancia a esto, toma los recaudos, ¿no? Entonces se cuida a los otros. Y la gente que tiene menor capacidad de tolerar el dolor psíquico que la incertidumbre genera, suele poner en marcha lo que se llaman mecanismos de defensa y pone en marcha generalmente la negación. Okay. Entonces lo vemos en la gente que hace marchas anticuarentena, e incluso en la gente que plantea que esto es un invento del gobierno. Bueno, quiero meterlo a Marcelo, sí, porque fuimos más obedientes, fuimos más celosos en cuidarnos cuando en plena cuarentena estricta el virus casi no había llegado a la Argentina. Y ahora que lo tenemos quizás al frente de la plaza, en la verdulería, estamos más reacios a cumplir esto que nos pide el Estado provincial y el Estado nacional. ¿Por qué cuando estábamos, no digo salvados, pero muy lejos del contagio, éramos mucho más obedientes y ahora no? Marcelo, Rodolfo, cualquiera de los dos. Mira, porque hay cansancio, porque esto se está haciendo largo, porque esto comenzó el 20 de marzo y estamos en septiembre y no hay una resolución, digamos. Esto aumenta la expectativa. ¿Sirve la cuarentena entonces o no sirve? No, yo creo que sí. ¿Sirve? Sí, ¿Tan larga sí? Yo creo que sí. A ver, de alguna u otra manera, cuando yo te comparo los datos de la gripe española con los datos actuales, a ver, decía Ignacio Ramonet, un pensador español, él decía que en pleno siglo XXI hemos tomado medidas de la Edad Media, que aislarnos, usar un tapaboca, digamos, y evitar el contacto, y eso de alguna manera nos ha protegido. Esa es la mirada particular que tengo. Está bien. El aislamiento es una palabra que figura en los manuales de la medicina. Cuando uno tiene la gripe común, ¿qué te dice? Quédate en tu casa, tapate, tomá lo que te receta, dice el doctor Riera, tomate esto hablando y quédate en tu casa. Eso es un aislamiento preventivo o curativo en una gripe común. Pero acá hemos rechazado la palabra aislamiento. Yo coincidiendo con lo que dice el doctor, que de hecho volvimos a tiempos medievales, esto de volver a la cueva,
El problema de la cuarentena es el día 41, Orlando. O sea, el problema que tiene técnicamente la cuarentena es el día posterior, cuando vos tenés que tomar la medida de donde vos decidiste ya llegar hasta acá y después qué vas a hacer. En esto lo que hemos tenido es una prolongación de la cuarentena, porque en algunos casos, y acá esto sí hay que entenderlo bien, el sistema sanitario de la Argentina necesitaba tiempo de preparación. No estaba preparado para resistir una contingencia de la envergadura que estábamos observando en China, en la que veníamos observando muy de cerca, incluso yo trabajando en la oportunidad con varios grupos españoles, de lo que ellos tuvieron que vivir. Y hoy la realidad que vemos de nada más y nada menos que de Estados Unidos, la vulnerabilidad de los mejores sistemas y los más preparados en el mundo se vio afectada por COVID-19. En ese contexto hay una etapa de preparación que tuvimos que transitar, con distintas adaptaciones, pero ahora llegaron los penales. Y ese es el punto que tenemos que reanalizar, porque acá lo que hay que hacer es recapitular, porque esto es como el duelo, vos empezás negándote, empezás con una situación de resistencia y vas avanzando, pero llega un momento donde tenés que tomar una decisión y tenés que salir. Bueno, acá llegaron los penales. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Es necesario sentarse, replantear, porque las fotos de los casos que vemos son de 14 días atrás, no es la de hoy. Y eso también hay que mirarlo, porque este virus tiene una particularidad que se transmite muy fácilmente. Es un virus respiratorio, puede estar en muchos lados, de hecho en la madera dura hasta 5 días. Y está demostrado científicamente. Entonces, subestimarlo, yo cuando hablaba los otros días de que la distancia quedó corta, si ustedes lo ven, el distanciamiento de los 2 metros no se venía respetando, la utilización del tapaboca había dejado de ser una cuestión rutinaria y nos veníamos pegando cada vez más y esa nueva normalidad parecía una normalidad plena. De ahí que las medidas tienen que ser replantear el escenario y decir, bueno, a ver, vuelvo acá, tomo esta medida, vuelvo al distanciamiento, lo hago más estricto, empiezo a corregir, porque ahora vos estás teniendo casos que en marzo no tenías y que no imaginabas que los podías llegar a tener. Estás teniendo pacientes graves y estás teniendo enfermos dentro del sistema de salud, profesionales, con los cuales indudablemente uno se solidariza, son colegas, y otros forman parte de esta dinámica pura, que te ponen en jaque aquellos que tienen que dar respuesta. Imagínate que hay sistemas que sacan isopar odontólogos para cubrir la primera línea de enfermeros y médicos que los necesitas para la trinchera de la batalla de los moderados y graves que te van a entrar al hospital. Bien, mientras nosotros en la Argentina, San Luis se prepara para la gran tormenta, podríamos decir. Estamos viendo lo que pasa en Cava, en Amba, en los distritos más populosos de la Argentina. En Europa se comienza a transitar o a hablar del rebrote. Hace algunos días atrás, en nuestro programa de la mañana, hablábamos con la doctora Marta Cohen, que es una conocida infectóloga argentina que reside en Sheffield, y dijo, ojo que nosotros estamos en la segunda ola, y además del paciente del COVID tendremos el paciente psicológico, aquel que pasó por la tragedia y que no se ha recuperado. ¿Cómo se recupera la gente? No quiero hablar de rebrote en Argentina, ojalá nunca lo hablemos. ¿Cómo se recupera la gente, Rodolfo, que ha sufrido o ha soportado, o en el duelo que dice Marcelo, de todas estas restricciones, que fase para allá, que fase para acá, no puedo ir a la casa, no puedo hacer lo que habitualmente hacemos? ¿Cómo se recupera psíquicamente una persona? Mira, en realidad va a depender de la gravedad del caso y va a depender de las características de las personas o de los grupos familiares. En realidad nosotros, las personas, tenemos una capacidad de adaptación muy grande. Nosotros tenemos una particularidad que nos diferencia mucho de los europeos, y es que nosotros vivimos de crisis en crisis. Ese vivir de crisis en crisis nos plantea un entrenamiento en el cual tenemos una suerte de sobreadaptación a situaciones complejas. Pero no es una situación normal. Sí, pero está bien, pero a ver, Orlando, vos podrías analizar, ayer salió la noticia que van a hacer el juicio por el asesinato de el beato Pedernera, que era este muchacho que era colimba de acá de San Luis, que lo mataron en La Rioja durante el proceso militar. El proceso militar dejó secuelas que aún persisten. Sí. O sea, todavía hay personas
sin identidad, todavía hay casos que no se esclarecen. No obstante, la sociedad siguió andando y siguió resolviendo. Va a haber miedo, la vuelta va a traer miedo, es muy probable que haya rebrote porque la gente, yo trabajo con mucha gente en España y en Italia puntualmente y ellos venían planteando esto, que en cualquier momento venía. Hay otro tema más que esto es, digamos, quizás lo debería explicar él, pero yo lo leí en algún lado, que es que después de la gripe española apareció lo que era una suerte de, se me olvidó el nombre, encefalitis lisérgica, ¿no? Que hubo, creo que cerca de 1 millón de muertos. ¿Qué es lo que es, Marcelo? Y estaba vinculado a un brote de hecho, a ver, en el contexto de lo que compara el doctor, de este 18 en adelante hemos tenido múltiples eventos. Lo que sí, esos dejaron mayor tasa de mortalidad, muchos bacterianos, la mayoría virales, ¿sí? Y si uno lo lleva a esa comparación con la actual, indudablemente la tasa de mortalidad que tiene este virus es muchísimo más baja. Y en buena hora que así sea. De hecho, en la Argentina la letalidad que tiene es del 3%. O sea, mata poco. El punto está en que enferma mucho y en consonancia con lo que el doctor decía, nosotros tenemos 4 curvas que atravesar. La primera es la que estamos atravesando, que es la curva puramente COVID. La segunda curva que te viene, que se te junta siempre, es la curva COVID con aquel enfermo que no es COVID y que necesita la atención de la urgencia. Te habrás dado cuenta que hay muchos infartados que han muerto hasta en sus casas. La tercera curva es el aumento de las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque nos quedamos más quietos, comemos más, cambiamos el bueno, bonito y barato por el cerquita, rápido y ya. Y eso comenzó a pasar. Hay mayor consumo de alcohol, hay mayor consumo de tabaco, estamos más quietos, estamos más sedentarios, las enfermedades crónicas te aumentan. Y la cuarta curva, que es la última que vamos a ver, es el impacto en las enfermedades mentales. Está analizado esto en el contexto de lo que es nada más y nada menos la dinámica que tiene una enfermedad, no como el COVID, como la que te generan muchos eventos masivos en torno a la afectación de personas, ya que esto, nosotros estamos conviviendo con 3 cepas importantes, la china, la europea, la americana, juntas en la Argentina. Es decir, todas las variantes de los virus que han atravesado en los distintos lugares las estamos teniendo juntas acá. Bueno, Rodolfo hablaba de las secuelas en las personas, de lo que hemos pasado. ¿Y las secuelas en los pacientes recuperados de COVID cuáles son? ¿Probados o investigados, Marcelo? Mira, hay mucho en esto de investigaciones actuales que se están poniendo, inclusive hasta síntomas que le estamos encontrando a la enfermedad en sí, los eventos trombóticos, por ejemplo, que son eventos vinculados a la coagulación, los ACV generados a COVID, los eventos vinculados a enfermedades del corazón, carditis, miocarditis, enfermedades pulmonares relacionadas con secuelas que generan procesos que se llaman hiperreactivación secuelar en el paciente. Es decir, si uno pregunta hoy cuál es la magnitud de secuela, es impensado, Orlando. ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa es la primera vez en la historia del mundo que la evidencia se construye a medida que van pasando los días. Antes hacíamos estudios observacionales, comparativos, metaanálisis de año y tomábamos una decisión acá. Ahora vamos tomando decisión en vivo y en directo. Si uno dice lo que funcionaba, antipalúdicos, por ejemplo, hoy hay estudios en los últimos 3 meses que dicen que ya no forman parte de la línea de terapéutica de inicio. Te podría decir que un corticoide como la dexametasona es una de las líneas de investigación más fuertes que estás teniendo. O sea, la pandemia puso en prueba en tiempo real al sistema sanitario mundial. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué podemos hacer? Los laboratorios trabajando como nunca, como decía Rodolfo, todos a la vez para buscar una cura. Nunca pasó en la historia. Nunca. Nunca. Esto de construir evidencia en tiempo real no pasó nunca y habla de la dinámica y del ejercicio en el cual todos nos hemos tenido que adaptar para construir nada más y nada menos soporte científico para evaluar si la eficacia y la eficiencia de lo que voy a administrar a un paciente verdaderamente va a funcionar o no. Hemos pasado, incluso hasta
desmentir informaciones falsas que han circulado por las redes sociales, que ha sido abundante y enorme, diciendo que esto no es una enfermedad viral, que esto es una enfermedad bacteriana, que esto es un virus. O sea, acá hay una secuencia genómica, hay laboratorios trabajando sobre la vacuna. No podemos desmentir eso. No es un virus de diseño. No, está demostrado que en la secuencia inicial, por lo menos de lo que hablan los laboratorios serios y los estudios científicos, esto no es un virus de diseño. Perfecto, digo porque los primeros datos eran, es un virus que se escapó de un laboratorio, que se trabajaba en un laboratorio militar allá en el origen, digo, para ir sacando lo malo de lo bueno. Es un virus conocido, pero no como tal, que bueno, que ha puesto, como dice el doctor Riera y Rodolfo también, a prueba el sistema sanitario mundial, que evidentemente no estaba preparado para semejante evento. Y las secuelas psicológicas, digo, nos acordaremos siempre, cada vez que alguien tenga un resfriado, una gripe de la estacionaria. Rodolfo, ¿nos volverá el recuerdo a lo que estamos viviendo? Sí, va a llevar un tiempo el perder el miedo. A ver, de todas maneras... quedamos con miedo. Sí, obvio. ¿Sí? De todas maneras, como dice el dicho común, el miedo no es sonso. ¿Okay? Acá la gente que tiene miedo, pero que el miedo, en la medida en que no te paralice, el miedo te protege, porque el miedo es el que te hace tomar distancia, llevar adelante los recaudos necesarios. Va a quedar miedo. Es probable que la gente que estuvo internada y se recuperó quede con un estrés postraumático, porque eso te pasa si estás en terapia intensiva una X cantidad de tiempo por cualquier otra causa, ¿no? Es muy probable que como población quedemos estresados, pero también va a ser un alivio. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el día que se encuentre la solución, el día que se encuentre la cura, el día en que haya vacunas que sean efectivas, también va a haber un alivio, porque vamos a ir recuperando de a poco esto que dijo acá el doctor, esa nueva normalidad. ¿Por qué es nueva? Porque va a ser novedosa, porque no vamos a volver a lo mismo. A ver, uno de mis hermanos viaja mucho a Japón porque él se dedica al karate y vino hace unos años, la primera vez que fue, muy impresionado contándome que la gente que andaba con un pequeño resfrío usaba un tapabocas. Y nosotros nos llamó mucho la atención. Ahora, a ver, yo me vuelvo a las 3 cuadras en el auto si salgo sin el tapabocas. Sí. A ver, todo el mundo anda con tapabocas. Entonces, bueno, adquiriremos probablemente ciertas costumbres y ciertas conductas que probablemente, y esto el autorizado es él, no soy yo, probablemente también incidan en que ciertas enfermedades altamente contagiosas bajen en la medida en que nosotros mantengamos ciertas costumbres, ¿no? Como vos decías, cuando uno era chico y tenía una gripe, la mamá de uno lo acostaba y te aislaba. Te daba una comida en particular, sí. Te traía un regalo, una revista, pero no veías a tus amigos. Exacto. Porque es una forma de cuidarte. A ver, y esto es un mensaje que por ahí sería importante que le quede a la gente, porque es cierto lo que decía el doctor recién respecto de que nos veníamos como relajando. Ahora, yo veo más... comparando con otras poblaciones, yo veo más docilidad en el pueblo puntano. Uno por ahí ve que hay gente que se excede, que hace una fiesta, pero veo más docilidad porque además nosotros hemos gozado de una cuarentena con bastante libertad y todavía la seguimos gozando. Y yo veo más docilidad en términos de poder incluso volver a la fase 1, si fuera necesario. Y lo que me gustaría por ahí dejar a la gente es que tenemos que cuidarnos, porque podemos, digamos, la gente que está más en juego son nuestros padres, son los mayores, es la gente que tiene alguna morbilidad, que tiene diabetes, etc. Tenemos que cuidarnos como sociedad. Bien. Lo otro lo iremos resolviendo, lo económico se irá resolviendo. Lo laboral se irá resolviendo, el Estado está de alguna u otra manera, el Estado provincial, el Estado nacional dando respuesta, pero la vida no se recupera. Bien, para ir cerrando, Marcelo, quiero volver al tema provincial. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva ha puesto en alerta a todo el país sobre esta posibilidad de el avance de la cantidad de casos pueda ser, lo explicaba Bellatini recién, él lo ha dicho desde el otro sector, no se pone en riesgo el estatus sanitario, dejémoslo por la cantidad de casos, pero el colapso del sistema de atención
de los cuidados intensivos. En San Luis para nada. No, en lo inmediato no. Nosotros tenemos dentro del marco de la provincia una estructura sanitaria que por lo menos hasta este momento siempre uno tiene que ser precavido cuando habla de números porque comenzás a tener 4 o 5 pacientes graves que requieran ingreso a terapia intensiva y podés tener una unidad que se te pueda llegar a saturar, porque no es el paciente COVID solamente el que te ingresa, sino te ingresa el postquirúrgico, el de algún evento traumático grave. Y hoy, en realidad, en la Argentina vos tenés un índice de ocupabilidad de camas cercano al 68 al 70%. Lo que habla la SATI en realidad, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, es el cúmulo de horas desde iniciado el evento hasta la fecha donde tenés saturado ese personal que no ha tenido muchas veces descanso, que no ha tenido muchas veces recambio y que tiene que estar en una trinchera con un paciente complejo y difícil de manejar dentro del ámbito de terapia intensiva. Creo que lo que está diciendo es, tengamos la premura y la necesidad de readaptar incluso el propio recurso. ¿Qué es lo que significa esto? Como readaptás el hospital y una unidad que es de baja complejidad, la transformás en una unidad de alta complejidad, al recurso humano también le tenés que hacer exactamente lo mismo. Es decir, tenés que entrenar recurso humano en la dinámica, ¿para qué? Para que lo puedas tener capacitado al momento de requerirlo. No hay que esperar que a vos te llegue el coletazo y que tengas, lógicamente, recurso que potencialmente se te puede enfermar y que lo tenés que desactivar obligatoriamente y no tengas el reemplazo necesario. Bien, cortito, si llega un paciente y te pregunta por lo que hemos hablado hoy, ¿qué consejo le das? El tapaboca, que se cuide, el alcohol, además de todo lo demás, digo, el consejo profesional o el primer diagnóstico, que lo que puedas... Que esto va a pasar, que esto parece, en este momento está el mundo suspendido, ¿okay? Está todo suspendido, ¿no? Había mucha gente que me comentaba a mí que le cuesta leer libros, porque para leer libros uno tiene que suspender el mundo, pero lo que acá se ha suspendido es el mundo. Que esto va a pasar, que hay que tener paciencia, que hay que tener confianza y que la humanidad está trabajando para que esto pase. Y que habrá que ir lidiando con todos los fantasmas que nos despierta esto y con todos los temores que nos despierta, pero que va a pasar. Seguramente. Cortita, Marcelo, la futura vacuna, que ojalá llegue en algún momento, quizás estamos esperando que llegue y quizás no es tanto en el tiempo de que llegue. 1 o 2 dosis, ¿qué dicen los especialistas? Hoy por hoy se está hablando mucho de las 2 dosis. 2. Sí, creo que las 2 vacunas, principalmente la china y la vacuna de Oxford, por lo menos los últimos reportes de una revista muy prestigiosa, que es la New England, comparándolas, creo que vienen generando una buena respuesta ya en fase 4 de seguridad y creo que la discusión está inclinando la balanza a las 2 dosis. ¿El ibuprofeno, el plasma, el suero autoinmune? No. Hoy por hoy la evidencia no nos está demostrando los resultados que uno esperaba. Creo que por lo menos de los 10 drogas que estaban en primera instancia, 9 han quedado ya fuera o han quedado en el camino porque no demostraron puntualmente versus a nada, que es el placebo, o versus a otras drogas, la efectividad que uno indudablemente esperaba o buscaba. Bien. Muchísimas gracias, Marcelo, por la visita. No, permitime un segundo sí. Enviar las condolencias a la familia de Verónica Bailone, la viceintendenta de Villa Mercedes, ¿no? Porque, bueno, una compañera y al mismo tiempo una militante de muchos años. Sí, muy joven. Se hizo todo lo clínica y científicamente posible y ha fallecido hace pocas horas en el hospital San Luis. También nosotros íbamos a hacer referencia sobre el final, una joven que llegó a la viceintendencia y se ha apagado su vida hace pocos minutos. Gracias, Marcelo. Por ahí suena el teléfono y te consultamos otra vez. Gracias a vos, Orlando, por favor, a disposición. Rodolfo, a vos también. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, muy y amable. tus palabras. Las 21:54, tenemos que hacer una pausa cortita, ya venimos.